Saludos estimados estudiantes de la carrera de Educación Mención Educación Física y Deportes. Sean bienvenidos a la segunda clase de la asignatura de Matemática Básica. En esta clase veremos el tema de lógica de proposiciones. Estos temas los pueden ver en el programa de la asignatura. Para ser más específico, en esta clase desarrollaremos los siguientes puntos. Veremos qué son proposiciones, la clasificación de proposiciones, también veremos la tabla de notación de proposiciones, veremos algunos ejemplos y les enseñaré a cómo desarrollar la primera práctica evaluada. Esta práctica la tienen que desarrollar en un formato, un documento de formato Word. Bien, lo que quiero hacer en este curso es presentar las clases en dos formatos. Un primer formato, un video de audio, y otro presentado es un documento en formato Word. Quería hacer un video, pero no cuento con los recursos, pero por ahorita podemos trabajar con estas dos formas. Bien, comencemos a trabajar. Bien, ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración a la que se le puede asignar uno y solamente uno de los valores de verdad, que pueden ser verdadero o falso. Por ejemplo, el fútbol es un deporte, 5 más 3 es igual a 5, los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Caracas, Venezuela. Venezuela ha ganado 3 medallas de oro en las Olimpiadas. Para la proposición, el fútbol es un deporte, el valor de verdad para esa proposición es verdadero. Claro está, el fútbol es un deporte. En este sentido, podemos decir que el valor de verdad de una proposición me indica la veracidad de la proposición, que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, para la proposición 5 más 3 es igual a 5, ¿qué me dirían ustedes? ¿Esa proposición será verdadera o falsa? Entonces, ¿cómo pueden responder ustedes a esta pregunta? Entonces, para eso les estoy enviando un formato, un documento en formato Word, para que ustedes puedan ir contestando a las preguntas que yo les voy a hacer en este video. Entonces, si ustedes consideran que 5 más 3 es igual a 5, ustedes colocan B, si consideran que es verdadero. Si consideran que es falso, pues colocan F. Y así lo hacen con las demás proposiciones. Bien, en la guía le van a aparecer un cuadro de esta manera. Cuadro 1, valor de verdad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir colocando la opción que ustedes consideren. Por ejemplo, el fútbol es un deporte, eso es verdad, por eso yo coloqué el valor de verdad B. 5 más 3 es igual a 5, si ustedes consideran que es verdad, colocan B, si consideran que es falsedad, colocan F, y así lo hacen con las otras dos proposiciones. Notación de proposición. Las proposiciones suelen denotarse con letras minúsculas, Q, R, T, S, B, entre otras. Por ejemplo, la proposición el fútbol es un deporte la podemos denotar de la siguiente manera. R dos puntos, el fútbol es un deporte. Bien, en la guía ustedes encontrarán el segundo cuadro, cuadro 2, notación de proposiciones. En este cuadro ustedes lo deben rellenar. Por ejemplo, yo coloqué aquí la primera proposición, la denoté con la letra R. R es dos puntos, el fútbol es un deporte. Para la proposición 5 más 3 es igual a 5, ustedes la van a denotar con la letra que ustedes consideren, y así con las demás proposiciones. Ahora veamos las oraciones que no son proposiciones. Existen oraciones que no son proposiciones. Por ejemplo, X es igual a 3, ¡qué golazo! X más Z es mayor que 4, ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? Para la oración X es igual a 3, podemos decir que no es una proposición, ya que esa oración puede ser verdadera y falsa a la vez. En general, las oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas, esas oraciones no son proposiciones. En la guía, ustedes van a encontrar el cuadro número 3. Cuadro 3, oraciones que no son proposiciones. Entonces deben hacer lo mismo, deben ir rellenando este cuadro. Entonces, para la oración X es igual a 3, yo justifiqué
¿por qué no era esta oración, por qué no es una proposición? Entonces yo coloqué, no es una proposición ya que puede ser verdadera y falsa a la vez. Entonces, para la oración, qué golazo, esta oración no es una proposición, entonces ustedes deben justificar lo que ustedes consideren que por qué esta oración no es una proposición. Entonces ustedes lo colocan ahí al lado. No es una proposición ya que, y así lo hacen con las demás oraciones. Clasificación de proposiciones. Ahora analicemos las siguientes proposiciones. La proposición R, Lionel Andrés Messi Cusitini es un futbolista, y la proposición Q, Argentina es un país. En la lógica se consideran las oraciones R y Q proposiciones atómicas, ya que, como se puede observar, son proposiciones tan simples que por sí solas tienen significado. Por ejemplo, para la proposición R, Lionel Andrés Messi Cusitini es un futbolista, el valor de verdad para esa proposición es verdadera. Lionel Messi es un futbolista. Y la proposición Q también es verdadera. Argentina es un país. Consideremos nuevamente las proposiciones R y Q. Y vamos a formar una nueva proposición combinando las dos proposiciones atómicas. Por ejemplo, Leo Messi es un futbolista y Argentina es un país. Esta nueva proposición es conocida como proposición molecular. Y como pueden observar, son simplemente combinaciones de proposiciones atómicas. Un elemento nuevo en esta proposición, en este tipo de proposiciones, es que existe un término que enlaza a esas dos proposiciones atómicas. Este término es conocido como el término de enlace. En este caso, el término I enlaza a las proposiciones R y Q. Profundicemos un poco más con los términos de enlace. Existen otros términos de enlace o conectivos lógicos como no, o, entonces, sí y solo sí. Como ya lo había dicho, estos términos de enlace nos permiten formar proposiciones moleculares a partir de proposiciones atómicas. Veamos algunos ejemplos de proposiciones moleculares. La proposición P, el voleibol no es un deporte. La proposición Q, si él cuida su cuerpo haciendo elongaciones, entonces evitará lesiones de gravedad. La proposición R, el pulsímetro es un dispositivo que mide la frecuencia cardíaca y la cinta métrica mide distancia. La proposición S, Luis practica natación o esgrima. La proposición T, José aprobará el curso de árbitro de tenis de mesa si solo si él estudia. En estas proposiciones podemos observar algo muy interesante. Por ejemplo, veamos la proposición P. El voleibol no es un deporte. En esta proposición podemos ver que el término de enlace es el término de enlace no. Este término de enlace actúa sobre toda la proposición dándole significado. Esto trae como consecuencia que existan proposiciones moleculares que tienen una sola proposición atómica. Y esto es muy interesante. Ahora veamos la tabla de notación de proposiciones. Esta tabla, como pueden observar, tenemos el símbolo, nombre, significado, simbolización. El primer símbolo, el nombre es la negación, su significado es no P, y al lado tenemos la simbolización. Luego la conjunción, su significado P y Q. Luego la disyunción, P o Q en el sentido incluyente, disyunción, P o Q en el sentido excluyente, el condicional, si P, entonces Q, el bicondicional, P, si solo si Q. Luego en la guía le va a aparecer el siguiente cuadro número 4, proposiciones moleculares. Entonces lo que deben hacer ustedes es formar dos proposiciones moleculares. Lo primero que deben hacer es formar 4 proposiciones atómicas. La van a inventar ustedes. Luego, con esas 4 proposiciones atómicas, van a formar 2 proposiciones moleculares, utilizando el conector lógico de la disyunción.
Llegamos a la práctica 1, proposiciones atómicas y moleculares. Les voy a enseñar cómo resolver un ejercicio. Resolver el siguiente ejercicio: colocar una A cada proposición atómica y una M a cada proposición molecular. Después de cada proposición molecular, escribir el término de enlace utilizado en aquella proposición. Entonces tenemos la proposición Venezuela es un país. Y si ustedes consideran que esta proposición es una proposición atómica, dentro del paréntesis van a colocar la letra A. Si ustedes consideran que esta proposición es una proposición molecular, van a colocar dentro del paréntesis la letra M. Y si consideran que esta proposición es molecular, al lado van a colocar el término de enlace utilizado. Recuerden que estoy trabajando con el libro de Fundamentos de Matemática Básica en la Formación de Docentes, autor Reinaldo Cadenas y Mauro Rivas. Con este libro me estoy apoyando con las clases. Bien, hemos terminado la primera clase de lógica de proposiciones. No quise que fuera muy larga porque cuando un video es muy largo, cuesta descargarlo, cuesta descargar ese archivo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Vayan estudiando, por favor. Hasta pronto.